Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de dos patologías, ¿sí? Que son alteraciones neurológicas que están relacionadas con el aparato vascular, ¿sí? Que son accidente isquémico transitorio o AIT y accidente cerebrovascular o ACV. Vamos a empezar con el accidente isquémico transitorio. Vamos a ver la definición. ¿Sí? Son crisis temporales de disfunción neurológica que suele manifestarse por pérdida repentina de las funciones motora, sensorial, o sea de los sentidos, o visual, durante segundos, minutos o incluso puede durar algunas horas, ¿sí? Pero no más de 24 horas, en los cuales la característica es que no hay daño permanente, ¿sí? Estas alteraciones se producen con un lapso de minutos u horas, pero no queda el daño permanente. Pueden ocurrir varios eventos antes de un ACV, ¿sí? Un tercio de las personas que sufren un AIT sufren después un accidente cerebrovascular. La etiología o la causa es la disminución temporal del flujo sanguíneo a una región específica del cerebro, ¿sí? Que puede ser por diversas razones: por aterosclerosis de los vasos cerebrales, ¿sí? Que es el acúmulo de placas de ateroma en las arterias; por obstrucción, por un pequeño trombo, ¿sí? Disminución de la presión del riego cerebral, ¿sí? Cuando baja repentinamente el flujo sanguíneo cerebral; o por disritmias cardíacas, ¿sí? Las arritmias cardíacas o disritmias pueden producir alteraciones en la frecuencia cardíaca y en la tensión arterial que van a causar también que haya alteraciones en el flujo cerebral. Las manifestaciones clínicas o los signos y síntomas de los pacientes que tienen un trastorno isquémico transitorio pueden ser ceguera repentina, indolora de un ojo u oscurecimiento de su campo visual, ¿sí? Puede haber diplopía o visión doble, puede haber cefalea intensa, dolor de cabeza intenso, puede haber vértigo, deterioro del nivel de conciencia, como por ejemplo confusión, y puede haber alteraciones motoras como la hemiparestesia, ¿sí? O hemiparesias, que son la pérdida de sensibilidad, cosquilleo, hormigueo de la mitad del cuerpo, ¿sí? Del brazo o de la pierna, o del lado izquierdo o del lado derecho, ¿sí? O a veces suelen sentirlo nada más que en los brazos o en la cara, ¿sí? Son parestesias localizadas. El tratamiento para esta patología pueden ser anticoagulantes, ¿sí? Ya habíamos visto cuáles son, ¿sí? El acenocumarol, por ejemplo, ¿sí? Antiagregantes como la aspirina, y si se descubre a través de un estudio se puede hacer una angioplastía, ¿sí? Si la obstrucción, por ejemplo, fuera de la arteria carótida, ¿sí? Si tuviéramos una estenosis en la arteria carótida, eso disminuye el flujo de riego cerebral, por lo tanto se puede hacer una angioplastía de la carótida, ¿sí? Vamos a ver ahora el accidente cerebrovascular. Van a ver que los signos y síntomas son similares, ¿sí? La patología en sí o la fisiopatología también es similar, pero aquí queda daño permanente. Es pérdida repentina de la función cerebral, ¿sí? Por interrupción del aporte sanguíneo al encéfalo. Generalmente es la culminación de un padecimiento cerebrovascular crónico, ¿sí? Es el principal padecimiento neurológico, el ACV, en el mundo. La etiología o la causa de esa disminución del riego sanguíneo cerebral se puede ver a trombosis, que puede ser un coágulo dentro de un vaso cerebral, o se puede ver a una embolia, que es un coágulo formado en una vena, en otra parte del cuerpo, por ejemplo en una trombosis venosa profunda en una vena, y viaja ese émbolo hasta el encéfalo. Puede ser también el émbolo de otro material que no sea sangre o coágulo de sangre. Puede ser una plaquita de ateroma, puede ser una burbuja de aire, puede ser una pelotita de grasa, ¿sí? O puede ser resto de tumor. Cualquier cosa de esas puede viajar por el torrente sanguíneo y llegar hasta el encéfalo. También puede ser por una isquemia,
¿sí? Que es disminución de riego cerebral, donde se va a producir una lesión, ¿sí? Pero no muerte del tejido, que es disminución del flujo sanguíneo en una zona del encéfalo. También puede ser por hemorragia, ¿sí? Que son los ACV hemorrágicos. Se rompe un vaso del encéfalo con una hemorragia en el parénquima, ¿sí? O en los espacios pericerebrales. Todas estas son las causas que pueden producir un ACV. Se clasifica el ACV en isquémico, ¿sí? Y en hemorrágico. El isquémico es un accidente cerebrovascular oclusivo que se produce un infarto cerebral por pérdida de la irrigación al parénquima cerebral. El parénquima es el tejido esencial del cerebro. El 80 al 85% de los ACV son de este origen, isquémico. Y a su vez el isquémico puede ser vascular, ¿sí? Por estenosis, por vasoconstricción o por vasodilatación, ¿sí? O sea, hay un cambio en la vasculatura del vaso, ¿sí? O se achica o se dilata demasiado. Puede ser intravascular por un émbolo o un trombo, ¿sí? O puede ser extravascular, ¿sí? Estenosis por fenómenos compresivos sobre la pared vascular, ¿sí? Ejemplo, masas que compriman, ¿sí? A los vasos, tumores, quistes, abscesos, etc. El ACV hemorrágico conduce al ACV por dos mecanismos, privando de riego sanguíneo el área dependiente de ese vaso, y por otra parte el hematoma, que ejerce compresión sobre el parénquima encefálico, ¿sí? Aumentando la presión intracraniana, ¿sí? Son el 15 y 20% de los ACV, ¿sí? Pero son los más graves. Fíjense, aquí tenemos, y después vamos a ver más específicamente, los distintos tipos de ACV que se puede producir. Aquí tenemos un hematoma subdural, aquí tenemos un hematoma epidural, ¿sí? Aquí tenemos un hematoma intraparenquimatoso o un hematoma intracerebral, ¿sí? Por rotura de alguna arteria, y acá tenemos una hemorragia subaracnoidea. Cualquiera de estos factores o hemorragias producen accidente cerebrovascular. Vamos a repasar, esto es importante para saber la ubicación de los hematomas, ¿sí? Repasamos las capas meníngeas, ¿sí? Tenemos desde el interior hacia el exterior, ¿sí? La primera capa que recubre al cerebro es la pía madre, ¿sí? Después tenemos la aracnoides, ¿sí? Y después tenemos la dura madre, ¿sí? Entre ambas capas hay espacios, ¿sí? Virtuales, que es por donde pasan los vasos y donde se pueden romper o lesionar los vasos, ¿sí? Bien. Fijémonos ahora, tenemos un hematoma epidural, ¿sí? Un hematoma subdural, ¿sí? Y un hematoma intracraneal. Ahora vamos a ver cada uno de ellos, pero fíjense la ubicación. Vamos al hematoma o la hemorragia epidural. Se localiza entre el cráneo y la dura madre. Volvemos al gráfico, ¿sí? Entre el cráneo y la dura madre, ahí estaría ubicado este hematoma, que sería este, entre el cráneo, ¿sí? Y la dura madre, el hematoma epidural. Bien, el hematoma epidural se da como resultado de un traumatismo encefalocraniano, generalmente con pérdida de conocimiento, con fractura de cráneo, o laceración, ¿sí? Un corte en la arteria meningia media. Los signos y síntomas surgen inmediatamente. Hay deterioro del sensorio, de los sentidos, hay midriasis o miosis, ¿sí? Que es la dilatación de la pupila o el achicamiento de la pupila, parálisis de alguna extremidad, ¿sí? O de un hemisferio. Se agravan llegando al paro respiratorio, ¿sí? Recuerden que el centro respiratorio está en el bulbo raquídeo. Si aumenta la presión intracraniana, aumenta la PIC, puede herniarse y comprimir el bulbo, llevándolo al paro respiratorio. En una urgencia, es una urgencia neuroquirúrgica, ¿sí? Por ser un hematoma que es rápidamente expansible. Entonces el tratamiento va a ser rápidamente quirúrgico, ¿sí? Esta hemorragia epidural. Vamos a ver acá. Fíjense cómo tenemos el hematoma,
¿sí? Acá hubo una fractura, ¿sí? De cráneo, lo que decía ahí, un TEC con pérdida de conocimiento, un traumatismo encefalocraniano con el hematoma en sí. Bien, hemorragia subdural se da entre la dura madre y la aracnoidea. Vamos a volver al gráfico, ¿sí? Hematoma subdural entre la dura madre, ¿sí? Y la aracnoidea, o sea, el hematoma va a estar acá, más abajo que el que vimos anteriormente, ¿sí? Lo vemos acá, el hematoma subdural, ¿sí? Entre la dura madre y la aracnoidea. La causa más frecuente es un traumatismo también o un aneurisma, ¿sí? Con sangrado generalmente venoso, ¿sí? Su aparición, acuérdense que el sangrado venoso es distinto al sangrado arterial. El sangrado arterial es pulsátil. A medida que eyecta el corazón la sangre, ¿sí? Se sale el chorro, si se quiere decir así, de sangre, o sea que es pulsátil, le acompaña el pulso a esa hemorragia. En cambio el venoso no, el venoso es el retorno hacia las aurículas, ¿sí? Es una corriente de sangre continua, pero no es pulsátil, ¿sí? O sea, puede ir más lento en la hemorragia. Su aparición puede ser aguda, por eso vamos a ver ahora. Es aguda, es una lesión craneal por contusión o laceración. La persona puede estar en coma. La tasa de mortalidad de esta hemorragia subdural aguda es alta la mortalidad. Puede ser subaguda, secuela de contusiones menos graves, pero presenta signos similares a la aguda, ¿sí? Puede pasar más tiempo hasta que presente los síntomas. Y crónica se da por traumatismo de cráneo leves y se observan con mayor frecuencia en ancianos, ¿sí? El tiempo entre la lesión y el inicio de los síntomas puede tardar hasta meses, ¿sí? Hasta un par de meses. Ejemplo, el abuelo se cayó, se golpeó la cabeza, se recuperó inmediatamente, no tuvo pérdida de conocimiento tal vez, ¿sí? O solo sufrió una contusión, y a los 30-45 días se observa a través de un TAC la hemorragia o el hematoma subdural, ¿sí? Que ahí ya puede ser grave. Bien, entonces, ¿por qué esta cronicidad y esta hemorragia subaguda? Porque es un sangrado venoso, ¿sí? Se puede romper un vaso pequeño, pero es una vena, por lo tanto no va a sangrar ni con la rapidez ni con la potencia de una arteria cuando se rompe. Bien, vamos a otra hemorragia. Fíjense acá, una autopsia. Así se veía en la tomografía, ¿sí? Fíjense, esto que se ve de blanco es la hemorragia, esto es sangre, ¿sí? Fíjense, es la que se ve acá, ¿sí? Toda esta parte o este hemisferio cerebral estaba lleno de sangre, que es lo que se veía acá, es lo que se ve acá una vez abierto el cráneo, ¿sí? Fíjense cómo es el sangrado venoso, ¿sí? Bien. Hemorragia subaracnoidea. Ocurre entre la aracnoidea y la pía madre, ¿sí? Volvemos para ubicarnos. Acá, entre la aracnoides y la pía madre, en estos vasos que se encuentran acá, se produce el hematoma, ¿sí? Bien, más cerca del encéfalo. Volvemos acá. Hemorragia subaracnoidea ocurre entre la aracnoides y la pía madre, en el espacio subaracnoideo, por consecuencias de aneurismas generalmente. El 80 al 85% de los casos es por esto. Hipertensión arterial, ¿sí? O traumatismos. Se inicia con cefalea súbita intensa y se agrava de acuerdo al hematoma, ¿sí? Acuérdense que siempre la gravedad va a depender del hematoma o de la isquemia, ¿sí? Tiene una tasa de mortalidad del 50%, es alta también, muy alta. Fíjense aquí cómo se observa en distintas tomas de la tomografía. Esta es la hemorragia que aquí se ve blanca, ¿sí? Y aquí visto desde otra toma se ve negra, ¿sí? Fíjense, esto está ubicado visto desde arriba, ¿no? El cráneo. Bien, esa es una hemorragia subaracnoidea. Y la hemorragia intracerebral, o sea que se va a producir, vamos al gráfico de vuelta, dentro del encéfalo, ¿sí? Si lo
lo vemos acá, dentro del parénquima, en cualquier lado. Fíjense cómo esto está comprimiendo y hernía la línea media del cerebro. ¿Ven cómo la desplaza? Bien, esto es una hemorragia o un hematoma intraparenquimatoso, una hemorragia intracerebral. Lo vemos también acá, ¿sí? O intracraneal también. Bien, vamos a ver acá. Intracerebral. La hemorragia en el parénquima es frecuente en personas con hipertensión arterial, aterosclerosis cerebral y mayor frecuencia entre 40 y 70 años. ¿Sí? Adulto mayor, adulto o adulto mayor. En personas de menor edad se da por malformaciones arteriovenosas generalmente, ¿sí? Por angiomas, ¿sí? O hemangioblastomas. La hemorragia suele ser arterial, ¿sí? O sea que es grave. La gravedad depende del tamaño del hematoma y del área que comprima. ¿Sí? Acá tenemos la hemorragia intracerebral. Fíjense. Dice la tomografía craneal, ingreso, ¿sí? Al ingreso el paciente ingresó aquí con hemorragia derecha de ganglios en la base, ¿sí? Y después el mismo paciente 6 horas después demuestra el aumento del sangrado, ¿sí? Fíjense acá, este es el sangrado, el área del sangrado. Y fíjense después cómo aumentó el área del sangrado. Esto es grave, muy grave. Bien. Las manifestaciones clínicas o los signos y síntomas hay que evaluar, ¿sí? El sistema neurológico, y una de las formas de evaluar el sistema neurológico es la escala de coma de Glasgow, ¿sí? Donde se evalúa la respuesta motriz, la respuesta ocular y la respuesta verbal, ¿sí? A través o dándole numeraciones a las respuestas, ¿sí? Si yo evalúo a un paciente y le hago preguntas, ¿sí? Yo le digo mueva el brazo, este paciente lo mueve, obedece órdenes, le doy un puntaje de 6. Si yo lo toco y él localiza el dolor, ¿sí? Y dice ay cuando yo lo toco, ¿sí? Le doy un 5. Si él se retira al dolor, ¿sí? O sea que yo lo toco y él flexiona los brazos, ¿sí? O retira el brazo cuando lo quiero pinchar, le doy un 4. ¿Sí? Pero acuérdense que no hizo ninguna de estas dos anteriores, ¿sí? Cuando hago flexión al dolor, ¿sí? ¿Sí? Que flexiona los codos hacia adentro, eso se llama decorticación, ¿sí? Es un problema cerebral grave, tiene un 3. Si se extiende los brazos, ¿sí? Eso es descerebración, le doy un 2 en la escala de Glasgow. Y pueden no tener respuesta motriz, ¿sí? O sea, no mueve nada. Cuando yo lo toco, lo hablo, lo pincho, le hago una vía, ¿sí? No hay ninguna respuesta, le doy un 1, ¿sí? Bien. Fíjense acá, volvemos. Para mostrarles, les voy a mostrar la decorticación y la descerebración, ¿sí? Fíjense la descerebración, cómo extiende los brazos, ¿sí? Lo pone totalmente rígidos, ¿sí? Fíjense que acá dice la lesión es por encima del vestibular. Y acá es lesión por abajo del tálamo. Esta es la decorticación, flexiona los brazos hacia adentro. Bien. El estímulo doloroso es el que produce estas respuestas. Volvemos a la escala de Glasgow. Apertura ocular, ¿sí? Si el paciente tiene abiertos los ojos, le doy un 4, lo tiene abiertos solo. Si abre los ojos solamente cuando yo le doy la orden de que los abra, tiene un 3. Si solo los abre cuando yo le causo dolor, ¿sí? Como cuando le quiero pinchar o lo toco o le hago un frote external, que es poner los nudillos en el tórax y friccionar, eso se llama frote external. Es el frote que se utiliza generalmente para medir esta escala de Glasgow, para ver la respuesta al dolor. Si el paciente solo con el frote external abre los ojos, es un 2, o puede no abrir los ojos nunca, es un 1, ¿sí? Y la respuesta verbal es cuando yo trato de hacerle una pequeña anamnesis al paciente, una pequeña entrevista preguntándole cosas, ¿sí? Y si el paciente se encuentra orientado, le doy un 5. Si el paciente tiene una conversación confusa, ¿sí?
que no recuerda lo que le pasó, ¿sí? O que no recuerda el día, o la hora, o de dónde viene, o dónde está, es un 4. Si menciona palabras inapropiadas, ¿sí? Yo le pregunto cómo se llama y él habla de el perro, ¿sí? O de cualquier otra cosa, es un 3. Si hace sonidos o emite sonidos incomprensibles que no logran hacer palabras o no puede hilar un texto, es un 2. ¿Sí? Y cuando no tiene respuesta, cuando yo le hablo, es un 1. ¿Sí? La máxima puntuación posible es 15, entonces se pone Glasgow 15 sobre 15, ¿sí? Y la mínima es 3. ¿Sí? Bien, esto es la escala de coma de Glasgow. Así tengo que... es para ver el estado neurológico de este paciente que sufrió, ¿sí? O una ACV, un traumatismo de cráneo, una convulsión, ¿sí? Cualquier alteración neurológica que pueda sufrir, yo mido con la escala de Glasgow. Bien. Y también veo las pupilas. Y otra forma de evaluar el estado neurológico es evaluando las pupilas. Las pupilas pueden estar mióticas, que son estas chiquitas, pueden estar midriáticas, ¿sí? Que son estas grandes, ¿sí? Medias, que serían normales, pero ahora vamos a ver lo que es la reactividad o no. Primero les voy a mostrar el tamaño. ¿Sí? Mióticas, midriáticas, ¿sí? Y estas pupilas midriasis unilateral, ¿sí? O también se pueden llamar anisocóricas, porque una está grande y otra está chiquita. También puede ser puntiformes, que son las mióticas, ¿sí? Pero las más chiquitas de todas. Bien, ahora vamos a ver, cuando yo hablo de reactivas, es que están reactivas a la luz, ¿sí? Yo a estas pupilas les pongo luz y reaccionan. Cuando uno pone luz directa sobre una pupila, por ejemplo, nosotros miramos al sol, nuestras pupilas se achican, ¿sí? Porque tratan de captar menos luz, porque les hace daño al ojo, ¿sí? Cuando uno está en la oscuridad, la pupila se dilata, porque necesita captar más luz para ver mejor, ¿sí? Bien, lo mismo sucede cuando yo le administro o le pongo luz a esa pupila. Si esa pupila, yo al ponerle luz, se contrae, estoy hablando de que esa pupila está reactiva. Si esa pupila quedara exactamente igual cuando le pongo luz, esa pupila es no reactiva, ¿sí? Bien, las no reactivas me están señalando un daño, ¿sí? Vamos a ver, estas pupilas que son mióticas, ¿sí? O sea que están pequeñas pero reaccionan a la luz, ¿sí? Hay una lesión diencefálica. La causa puede ser una lesión hemisférica bilateral en ambos lados, puede haber una herniación, ¿sí? O puede haber un coma metabólico, ¿sí? Como un coma diabético, por ejemplo. Cuando tengo las pupilas medias, o sea normales, no reactivas, no reaccionan a la luz, ¿sí? La lesión se produce aquí y puede haber una herniación, hipotensión, hipotermia severa, lesiones vasculares, intoxicación con barbitúricos, ¿sí? Intoxicación con succinilcolina. Cuando tengo las pupilas puntiformes reactivas, ¿sí? O sea, totalmente mióticas, pero reaccionan igual a la luz, puede haber una lesión de protuberancial, puede haber una intoxicación por opiáceos, ¿sí? O una hemorragia. Cuando hay anisocoria, que hay midriasis unilateral, o sea, una pupila grande, y que no reacciona a la luz, ¿sí? Puede haber una lesión en el tercer par craneal. Puede haber una herniación, ¿sí? O un calo transtentorial. Cuando hay una midriasis bilateral y no están reactivas, por eso dice arreactivas, puede haber una lesión en el tectum mesencefálico dorsal. Hay una herniación, hay una anoxia cerebral grave, intoxicación con anticolinérgicos, atropina, intoxicación con cocaína o anfetaminas, ¿sí? O hay uso de simpático-miméticos. Cuando hay una pupila miótica unilateral reactiva, la otra no, hay una lesión en el hipotálamo, ¿sí? O cervical, puede haber una herniación. Bien, esto es lo que hay que saber de pupilas, ¿sí? También entonces se indaga sobre la escala de Glasgow y sobre el reflejo y el tamaño pupilar y la reacción. Bien,
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas o los signos y síntomas de un paciente que tuvo una ACV? Primero, tiene deficiencia visual, ¿sí? Puede haber hemianopsia homónima, puede haber pérdida de visión periférica, puede haber diplopía, puede tener otras deficiencias que son deficiencia motora, hemiparesia, hemiplegia, ¿sí? Dijimos que la hemi, cuando hablamos de hemi, es la mitad del cuerpo, ¿sí? Hemiparesia es que pierde la sensibilidad en la mitad del cuerpo, y hemiplegia es que tiene parálisis de la mitad del cuerpo, ¿sí? Puede haber ataxia, disartria, disfagia, ¿sí? Disartria es la dificultad para de mencionar palabras, disfagia la dificultad para deglutir, ¿sí? Deficiencia sensorial, puede haber parestesia, que es el hormigueo, la pérdida de sensibilidad. Deficiencia verbal, puede haber afasia, ¿sí? Cuando tiene la caída de los músculos de la cara y no puede emitir palabras. Puede tener deficiencia cognitiva, ¿sí? Puede tener amnesia, falta de atención, falta de concentración, falta de razonamiento, no puede razonar o decidir por sí mismo. Puede haber deficiencia emocional, que puede haber irritabilidad, depresión, temor o sensación de aislamiento, de que está solo, ¿sí? Esos son los signos y síntomas de un paciente que sufrió una ACV. Puede tener algunos, puede tener unos pocos o puede tener la mayoría de los signos y síntomas. Eso va a depender de la gravedad de la lesión encefálica, ¿sí? Bien. El tratamiento, hay una fase aguda. Las primeras 48-72 horas en los individuos que llegan en coma al centro asistencial tienen peor pronóstico, ¿sí? En la atención prehospitalaria, ¿qué se realiza? El ABCDE es una mnemotecnia para ver cómo se trabaja. Primero se hace la apertura de la vía aérea, el control de la columna cervical en caso de que haya sufrido un traumatismo craneoencefálico. El control de la columna se hace a través del collar cervical, ¿sí? Tabla rígida. Se verifica la ventilación, se ausculta ambos campos pulmonares, se ve cómo respira, se ve si tiene algo que obstruya la respiración, ¿sí? Y si tiene problemas ventilatorios, se le da soporte ventilatorio, ya sea con máscara de oxígeno, con ambú, o se lo intuba al paciente y se lo conecta a un respirador portátil. En la C, la circulación, se va a ver la frecuencia cardíaca, el pulso, si tiene hemorragias visibles, ¿sí? O si tiene alguna otra lesión. Si tuviera un accidente de tránsito, puede ser que aparte del trauma de cráneo tenga otras lesiones. Entonces eso se ve en la C, si hay hemorragias o no. Se evalúa el déficit neurológico a través de la escala de Glasgow y las pupilas, ¿sí? A través de las preguntas que se le hacen, la anamnesis. Y después, una vez que el paciente se atendieron el ABCD, se hace dentro de la ambulancia, porque acuérdense que estamos acá viendo atención prehospitalaria, se le hace una exposición total al paciente dentro de la ambulancia para ver que no tenga otras lesiones que haya pasado desapercibidas en la calle, en la vereda o donde lo asistieron primeramente. Bien. Atención hospitalaria, o sea, una vez que llegó a la guardia este paciente que sufrió un traumatismo craneoencefálico o una ACV, se le hace un examen secundario, que es repetir el mismo examen, pero es cefalocaudal, desde la cabeza a los pies, todo completo. Se hace el control de la vía aérea, se le da ventilación asistida, oxigenación, ¿sí? Si ya venía oxigenado o intubado, se verifica que se siga haciendo la misma oxigenoterapia o se puede modificar, ¿sí? Con el dispositivo que convenga. Dentro de la circulación se le hace un monitoreo cardíaco, se toma la tensión arterial, se hace un hemoglucotest, ¿sí? Se hace una vía, una venoclisis. Y dentro de la farmacoterapia se van a usar diuréticos para disminuir el edema cerebral, antihipertensivos en caso de que estuviera hipertenso, anticoagulantes en caso de que fuera un ACV de tipo isquémico, ¿sí? No hemorrágico, porque si no vamos a empeorar el cuadro y vamos a matar al paciente. Entonces, cuando se ve o se confirma que es un ACV isquémico, se dan anticoagulantes y antiagregantes, si no, no. Bien, y ese es el tratamiento. El examen neurológico se vuelve a repetir, generalmente se repite seguido, cada 15-20 minutos, ¿sí? Se hacen estudios complementarios, ¿sí? Una vez que el paciente está estabilizado, ¿sí? Se le hace ecocardiograma, TAC, ¿sí? Tomografía y resonancia magnética nuclear.
se puede hacer una cirugía en caso de que la resolución sea quirúrgica para descomprimir, ¿sí?, la presión intracraneana y poner una válvula de PIC, de presión intracraneana. Se le puede hacer una enderectomía carotidia, ¿sí?, que es arreglar a través de una angioplastía, ¿sí?, o un stent la arteria carótida, ¿sí?, y después va a haber una rehabilitación multidisciplinaria de este paciente porque va a tener que recuperar sus funciones sensitivas y motoras a través de rehabilitación neurológica, ¿sí? Bien, y esto es todo sobre accidente isquémico transitorio y accidente cerebrovascular.